Hola a todos otra vez, esta es la clase número 7 de Inteligencia Artificial. Bien, continuamos entonces con esta unidad de las metaheurísticas y hoy día vamos a ver otra que a mí me parece muy interesante, muy novedosa de entender, que es la optimización por colonia de hormigas o Ant Colony Optimization, que se abrevia ACO, ¿ok? Que es otro de estos métodos generales para resolver problemas que tiene una inspiración basada en la naturaleza, ¿ok? Y esta es la forma en cómo las hormigas encuentran alimento, ¿ok? Entonces la optimización por colonia de hormigas simula la forma en que las hormigas buscan comida y tienden a adoptar las rutas más cortas. La comunicación entre hormigas se da por medio de las feromonas que se depositan en el camino, ¿ok? Las hormigas no se hablan entre ellas para decir hay comida para allá, sino que a medida que avanzan van dejando feromonas en el camino y eso hace que otras hormigas sigan ese camino. No sé si cuando eran niños o todavía a lo mejor han jugado con hormigas o espero que no la hayan matado, pero si ustedes hacen una línea en la tierra o en la superficie donde van caminando estas hormigas en hileras, van a tender a perderse, como que se desorientan respecto a la ruta que tenían que seguir, bueno, y después de un momento la vuelven a encontrar. Pero esa es la forma en cómo ellas se comunican y cómo van siguiendo estos caminos. La evaporación de las feromonas hace que las rutas menos óptimas sean finalmente menos recorridas. Las hormigas cuando salen a buscar comida salen de forma aleatoria, sin saber a dónde van en cierta medida. Y cuando encuentran comida, vuelven a su nido, a su madriguera, no sé cómo se llama eso, nido tiene que ser, a su colonia. Si dos hormigas, o tres, o cuatro, o ocho, o 20 encuentran la misma fuente de alimento, al ir regresando van a pasar que las rutas más largas van a tender a, obviamente, tardar más tiempo en ser recorridas y la evaporación natural de las feromonas va a hacer que esa ruta vaya perdiendo su fuerza, ¿ok? Y la otra ruta va a ser reforzada, la más óptima. Supongamos entonces que tenemos una hormiga que encuentra una ruta hacia una fuente de comida y tenemos a otra hormiga que encuentra esa misma fuente de comida pero por una ruta obviamente más extensa. Después otro grupo de hormigas va a salir y va a elegir ambas rutas porque son las rutas donde tienen feromonas. Entonces en un momento la hormiga esta va a ir a la mitad del camino mientras que la otra va por allá. Después esta ya va a llegar mientras que esta otra todavía está en camino y esta ya va a estar de vuelta mientras esta acaba de llegar. Entonces después de un momento, después de un tiempo, a medida que avanza esto, la ruta más larga va a tender a evaporarse porque las hormigas que transitan por ahí tardan más tiempo en recorrer ese camino y va a hacer que se debilite ese rastro y finalmente va a quedar el rastro más óptimo, más corto hacia el alimento como mejor alternativa, ¿ok? Entonces se aplica esta metodología a un problema que nosotros podemos representar a través de un grafo de nodos interconectados en donde nosotros tenemos que descubrir una ruta para recorrer estos nodos, estos cambios de estado y llegar a un punto en que nosotros optimicemos ese recorrido evaluando una función que puede ser optimizar distancia, optimizar recursos, optimizar tiempo, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces nosotros tomando esta analogía podemos llegar a una solución aceptable, ¿ok? Entonces aquí yo les quiero presentar esta ecuación, que es la única ecuación que quiero presentar de forma un poco más formal, que corresponde a la función de probabilidad de que una nueva hormiga, virtualmente hablando, ¿cierto?, defina qué ruta va a elegir o qué cambio de estado a qué nodo va a llegar. Y esa probabilidad va a depender de estos factores de acá. Esto, tau sub ij, representa la feromona depositada en la ruta de I a J, suponiendo que yo estoy actualmente en un estado I y quiero ir a un estado J. La feromona depositada en esa ruta que anteriormente otras hormigas recorrieron y la depositaron, se representa a través de ese valor. Este otro símbolo que corresponde a la letra H en griego, que se llama eta, representa la función heurística para nosotros que nos va a dar una noción de qué tan cerca nosotros o qué tan beneficioso va a ser llegar a ese nodo, cuánto nos puede llegar a costar o cuánto beneficio nos pueda dar el tránsito a ese nuevo nodo. Entonces, en el fondo esa probabilidad es una combinación de las feromonas o el rastro que han dejado otras hormigas, ¿ok?
que en el fondo para nosotros son iteraciones o son soluciones que se han encontrado con anterioridad, junto con alguna función que me indica qué tan positivo, qué tan bueno es ese nuevo estado. Y abajo tengo la sumatoria de todos esos elementos, o sea, todas las feromonas y todas las itas que yo he calculado se suman todas y al final es para normalizar esta probabilidad entre todas las opciones que yo tengo. Esta beta que aparece aquí sirve para dar un cierto peso adicional a este valor. Entonces estos son parámetros modificables, ¿ok? Entonces a través de esta función de probabilidad yo determino qué tan posible sería para un nuevo cambio de estado elegir el siguiente estado, dependiendo, ¿ok?, de eso. Entonces, eso es como en términos muy generales cómo se aplica este algoritmo para la resolución de problemas. Ahora entonces yo voy a hacer un ejemplo aplicando este algoritmo para ver más o menos cómo se utiliza y cómo nos serviría a nosotros, ¿ok? Entonces voy a crear un nuevo archivo de Colab que voy a llamar AntColony. Y nosotros en nuestro caso no vamos a buscar comida. Obviamente este algoritmo se usa bastante en ejemplos y en explicaciones teóricas en el problema del viajero o del salesman, que es el viajero vendedor, que es la idea de una persona que tiene que viajar a muchos estados, a muchas ciudades y recorrerlas todas. Ese recorrido lo ideal es que lo haga optimizando el tiempo y optimizando la distancia. ¿Okay? Entonces no vamos a ir a la ciudad de un extremo acá y recorrer a la del otro extremo y después volver a la de acá. Nosotros tenemos que buscar una ruta que minimice la distancia recorrida y por lo tanto eso va a implicar menos tiempo y menos costos. ¿Okay? Pero nosotros lo vamos a aplicar ahora a otro problema que a mí me parece más interesante y más cercano a nuestro mundo, a nuestra aplicación como ingenieros. ¿Okay? Y ese problema va a ser la definición o la determinación de la ubicación de antenas de telefonía móvil, antenas de 5G o de 4G o lo que sea, para abarcar la cobertura de un área determinada, ¿ok? Entonces nosotros vamos a definir ese como problema, cómo o dónde en realidad ubicar nuestras antenas para abarcar la mayor cantidad de espacio posible. Para eso entonces tengo que importar de primera las librerías que yo voy a utilizar. Voy a definir algunos valores iniciales, que en mi caso van a ser esto. Es una buena práctica, yo no la he usado siempre, posiblemente en otros ejemplos no, pero acá la voy a aplicar, que es que cuando nosotros tenemos una constante en nuestro programa, la escribimos con mayúsculas. Lo repito, no es obligación, no cambia nada, pero sí sirve como buena práctica para que después cuando nosotros vayamos revisando nuestro código y veamos algo que está en mayúscula, entendamos que eso va a ser una constante que a lo largo de nuestro programa no va a ser modificada. Acá nosotros la vamos a modificar, por eso es un parámetro, pero una vez que nosotros lo definimos a lo largo del desarrollo no se va a modificar. Entonces acá tengo varios parámetros que el primero es la dimensión de nuestro espacio, ¿ok? Nosotros vamos a discretizar nuestro problema, no vamos a trabajar a nivel de, no sé, de metros, centímetros, latitud, longitud en un espacio, en un mapa, sino que vamos a considerar una cuadrícula simplemente, ¿ok? Y en esa cuadrícula vamos a tener un área cuadrada que va a estar definida por este parámetro de dimensión, que en este caso va a ser 100, o sea, vamos a trabajar con un espacio de 100%. NALS significa el número de ubicaciones disponibles para nuestras antenas. ALS es la abreviación de Available Location Site, sitio de localización disponible. Nosotros vamos a tener varias posiciones donde nosotros podríamos llegar a instalar nuestra antena, ¿ok? No es arbitrario, no es que yo defino dónde voy a poner mi antena, sino que hay ciertos lugares particulares donde yo puedo instalar una. Que en la práctica también va a pasar. Ustedes no pueden decir, bueno, a mí mi óptimo me dice que tengo que plantar esta antena al medio de la calle, no sé, ahí me parece óptima la posición. No podemos poner una antena a mitad de la calle y hacer que los autos obviamente tengan que desviarse porque yo quiero colocar mi antena. No sé, posiblemente van a haber cerros, posiblemente van a haber edificios en donde a mí me conviene instalar estos sistemas, ¿ok? Entonces hay ubicaciones disponibles y la cantidad de sitios disponibles nosotros la vamos a definir acá. Vamos a definir cuántas antenas yo quiero ubicar, en este caso le puse 15, o sea, tengo 50 posibles ubicaciones, pero solamente voy a instalar 15 antenas. Y luego tengo N hormigas, que significa la cantidad de hormigas que van a recorrer el sistema o el algoritmo para ir determinando qué solución es mejor. Tengo aquí tres factores. Tengo el factor Q, que después lo voy a explicar. Tengo el factor de evaporación local, que también lo voy a explicar después. Y el factor de evaporación global, que también lo voy a explicar después. Voy a crear
una matriz de NumPy que va a estar llena de ceros al principio, que va a ser la matriz de feromonas, ¿ok? Que en el fondo va a representar cuántas feromonas hay desde mi estado I a mi estado J. Ahora, ese estado J puede ser cualquiera de los nodos disponibles, que para mi caso son cualquiera de las localizaciones posibles, y en I también tengo todas las localizaciones posibles. En el fondo, esta matriz me combina todas las opciones. Cuánta feromona o cuánto rastro yo he dejado en las pruebas de mi algoritmo para ir desde cualquier nodo 1 a cualquier nodo 2, de cualquier ubicación de antenas a otra. Ahora, nosotros no nos interesa la ruta, sino que nos interesa encontrar cuáles de todas esas yo elijo para abarcar la mayor cantidad de espacio posible. Eso lo vamos a ir viendo más adelante a medida que avancemos. Y después yo voy a agregar aquí esta lista de ALS, nuevos ALS, que como les dije son Available Location Site, que son aleatorios. Entonces en un espacio de esta longitud, que son el parámetro que yo definí aquí, o sea 50 veces yo voy a agregar a esta lista una coordenada aleatoria, ¿ok? Que esa coordenada va a ir de 0 a la dimensión del problema, o sea de 0 a 99, que en el fondo son 100 posiciones. Entonces de 0 a 99 y de 0 a 99 yo defino valores enteros. Entonces me va a entregar una lista con pares ordenados. Uno va a decir, no sé, 5,8, otro va a decir 25,4, otro va a decir 23,10, que en el fondo son las coordenadas donde van a estar ubicadas mis antenas. En realidad donde van a estar las posibles ubicaciones de mis antenas. Voy a definir una función de esta manera. Para definir la cobertura, el área de cobertura, yo ingreso cualquier par coordenado, que sería una ALS, y aquí yo voy a definir algunas cosas. Una variable inicial que la comienzo en 0, que va a representar el área que yo voy a cubrir. Un mínimo de X, que va a ser esa posición menos 20. Yo voy a asumir que voy a cubrir con cada antena que yo pueda instalar, voy a cubrir 20 celdas a la redonda. Entonces voy a definir un radio prácticamente de 20. Entonces mi mínimo va a ser desde un punto 20 para acá, 20 para acá, 20 para arriba y 20 para abajo. Y eso es lo que yo defino con estas 4 instrucciones. Tengo que restringirlo porque no puedo hacer que estos sean números negativos. Voy a limitar mi espacio de trabajo a mi cuadrado que tengo como dimensiones. Así que si ese número llegara a valer menos que 0, lo restringo a que valga 0. Y si vale mayor que la dimensión, o sea mayor que 100, también lo defino al borde. O sea, defino que sea hasta 100. Y pongo dim acá porque si yo cambio esto, yo quiero cambiar todo. No quiero andar cambiando uno por uno los valores, sino que lo cambio aquí arriba y cambio todo lo demás. Entonces lo mismo con el mínimo en I y con el máximo en I. Y después acá lo que yo hago es recorrer todos esos lugares, desde el mínimo hasta el máximo en X y desde el mínimo hasta el máximo en Y. Yo voy a calcular un radio, que va a ser esta función, que es la raíz cuadrada. En el fondo yo evalúo todas las celdas en ese rectángulo que yo definí ahora a través de estos valores. Y si esas celdas valen menos que 20, que es mi radio prácticamente, entonces yo defino que son lugares posibles de alcance. Aquí yo puse una variable graph, que es para graficar si está en verdadero, aunque yo la inicializo en false. Tengo que forzarla a que sea verdadero cuando yo llamo esta función. Entonces yo defino para el SNGraph, que va a ser una matriz que ya voy a inicializar después. Yo voy a crear para esta variable, que es como les decía una matriz, yo le voy a aumentar un valor. Después yo voy a ver gráficamente esto, así que ahí va a quedar más claro. Independiente de si yo no grafico o no, tengo otra matriz que va a ser la escena, que también yo voy a definir un 1 en caso de que esté dentro de ese radio. O sea, voy a poner un 1 en todos esos lugares donde voy a tener la cobertura, por así decirlo, ya establecida. Esta condición de acá es cuando yo determino que esa área no está ocupada. Entonces si yo tengo una antena acá y otra antena muy cerca, hay un área que se solapa. Si esa área ya está cubierta, obviamente no voy a marcar un 1 en esa celda porque ya hay un 1, pero además no voy a aumentar el valor de coverage, que es la cobertura que yo estoy definiendo. O sea que si yo instalo dos antenas muy juntas, la primera, claro, va a abarcar todo su radio, pero la segunda en realidad no me genera tanto beneficio como la primera, porque como ya había una zona que ya está cubierta por otra antena, en realidad mi efecto que tiene instalar una antena en esa otra posición va a estar restringido, o sea, no va a ser tan importante. ¿Okay? Eso después nos va a servir para nosotros tener una idea de qué tan positivo es instalar una antena en tal posición. Voy a definir otra función que es idéntica a la anterior, salvo por algunas pequeñas variaciones. Fíjense que es lo mismo que acá en casi todo,
pero aquí la diferencia está en que yo no hago ni un efecto en la escena. Mi escena que está acá, yo aquí en este momento yo la cambio de estado. Si valía 0 yo hago que valga 1. En este caso no aparece eso, solamente me sirve para calcular qué tan beneficioso va a ser instalar la antena ahí. Por eso esta función se llama Potential Cover Area, o sea, determino el potencial que tiene si yo instalo una antena en tal posición, pero no cambia el estado de mi escenario. Voy a definir otra función acá que en el fondo lo que hace es llamar a esta función y lo que hace es calcular en un arreglo y escribiendo qué tan beneficiosos son mis antenas. Esto tiene una longitud de la cantidad de antenas disponibles, o sea, yo tengo un vector donde cada una de sus posiciones va a representar cada una de las posibles localizaciones de mis antenas y cada una va a tener un valor asignado y ese valor va a ser a partir del Potential Cover Area, o sea, cuánta área voy a cubrir si yo instalo esta antena. Y como les decía, si en algún momento ya tengo una antena ubicada en una posición y una nueva antena está muy cerca, en el fondo el área que a mí me genera o el beneficio que yo tengo en instalar esa antena no es todo el círculo de su radio, sino que es solamente el área que no está cubierta por la antena anterior. Por eso estos valores se tienen que ir actualizando a medida que avanza el proceso. Ok, entonces hasta ahora yo tengo solamente definido algunas funciones, pero todavía no hago nada respecto a la solución. Pero antes de eso sí yo quiero mostrarle este código que aparece acá. En un ciclo, por cada elemento de mi lista que yo ya definí al principio como aleatoria, de 0 a 50, entonces el elemento 0 en la posición 0 que va a ser la primera coordenada, X, y esta es la segunda coordenada, Y. Y cuando encuentro yo en cada una de esas posiciones yo voy a definir que eso valga 20. Al principio yo tengo que definir una matriz que voy a llamar SNGraph, que va a ser el escenario gráfico para mi caso. Lo defino con puros ceros. Entonces en cada una de esas posiciones de donde yo tengo una localización disponible, yo escribo un 20. Y después creo una figura y la imprimo. Entonces al llamar esta función, bueno, me aparece un error que me dice que no tengo definido este elemento, que lo escribí arriba pero creo que no lo llamé. Y ahí sí, efectivamente. Entonces, este es mi escenario de 100%. Fíjense acá los indicadores, los índices. Y cada uno de estos puntos amarillos que aparecen aquí son mis ubicaciones disponibles para yo instalar una antena. Entonces, mi objetivo tiene que ser, entre estos 50 puntos que aparecen aquí, tengo que elegir 15 para que se abarque la mayor cantidad de área posible, ojalá toda. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos puntos que a mí me van a permitir encontrar ese óptimo? Ahora, volviendo a estas fórmulas estadísticas, también cuando nosotros tenemos un problema de este tipo, bueno, la evaluación de todas las posibles combinaciones es un valor demasiado grande. Entonces, por eso hay que buscar una alternativa como la que nosotros vamos a aplicar ahora, que es una meta heurística de optimización. Ok, entonces ese sería nuestro escenario. Y aquí yo también tengo otra opción. Cuando tengo esta función aquí que calcula el área de cobertura, yo también aplico un incremento en el escenario gráfico cuando yo tengo una antena a la que yo quiero calcularle su área de cobertura. Aquí si yo escribo esto de acá, lo que hago es calcular el área de cobertura de mi primer elemento de esta lista. Me va a aparecer el gráfico, pero además de los puntos que indican las antenas, me indica otra cosa. Bueno, acá yo llamé a una función que tengo que definir al principio, que no he definido de Sn, y Sn también es una matriz de ceros. ¿Ok? Entonces aquí ya la tengo que definir. Repito esto, y aquí aparece claro. Este es mi escenario y mi primer elemento de la lista es este, porque esto no está ordenado. Recuerden que esto es aleatorio. Entonces el primer elemento disponible, mi primera ubicación disponible es este punto de acá. Y toda esta área que se ve de un color más claro es porque es el área de cobertura de esa antena. ¿Qué pasa si en vez de la primera ubicación yo escojo la segunda ubicación? Entonces repito este código y me va a aparecer el mismo gráfico, pero otra antena marcando su área de cobertura, que sería esa. ¿Ok? Entonces esta es la forma en la que yo voy determinando gráficamente eso. Ahora yo puedo agregar no solamente una, sino que por ejemplo las dos, la 0 con la 1. Cuando yo hago eso, al final se grafican ambas. Y fíjense que aquí en la intersección asume otro color, porque yo cuando evalúo el área de cobertura incremento siempre un valor. Por lo tanto aquí hay un incremento doble, por eso se ve así. Y a medida que yo voy agregando más áreas de cobertura, obviamente este gráfico empieza a verse más completo y con todas las intersecciones de todas las señales de cada
supuesta antena. Y ahora yo voy a comenzar con mi algoritmo. Mi algoritmo al principio voy a tener que definir algunos parámetros de inicio o variables de inicio en realidad. Una lista que va a representar a todas las áreas que yo voy a ir cubriendo. Tengo el área máxima y tengo un área mínima para ir evaluando cuál es la mejor versión de mi combinación de elementos y la peor. Y también voy a agregar a una lista todos los mejores elementos para ir evaluando después cómo fui avanzando, ¿ok? Voy a crear un ciclo for en el que yo voy a repetir esta función dependiendo del número de hormigas que yo tengo disponible. Entonces comienzo con una hormiga y bueno, obviamente después sigo con las siguientes y cada una de esas hormigas va a ir dejando un rastro que va a servir para la secuencia de hormigas siguientes. Entonces lo primero que hago es mostrar ese número que yo estoy evaluando, la hormiga 1, la hormiga 2, la hormiga 3. Tengo una lista vacía de los índices que yo he visitado, así que eso me sirve a mí para no recorrer nodos o posiciones que yo ya evalué anteriormente. Defino el área de la cobertura de esta primera hormiga o de esta primera ruta, en el fondo una solución. O sea, una hormiga termina cuando posiciona las 15 antenas, ¿ok? Sea buena o sea mala su posición, eso no importa, pero el recorrido de una hormiga son ubicar 15 antenas, ¿ok? En todos esos lugares disponibles. Creo un escenario nuevo, vacío, creo un escenario gráfico, vacío otra vez, y creo un arreglo de la heurística, un arreglo de este que me determina qué tan beneficioso va a ser cada uno de los siguientes elementos, qué tan potencialmente bueno va a ser instalar una antena en una nueva posición. Tengo un contador y tengo dos índices que me van a servir a mí para determinar después cómo cambiar de estado. En un ciclo while, dentro del ciclo for, por eso tengo que agregar la indentación, yo tengo que escribir lo siguiente. Si el contador vale 0, o sea, si que es el primer paso, entonces yo inicio a mis hormigas en cualquier ubicación, en cualquier ALS aleatorio. Y para eso entonces simplemente defino un index 1 como un random.randint, o sea, un valor aleatorio entero. Una vez que hago eso, yo guardo en la lista de índices ese índice para tenerlo como en memoria. Esa ubicación yo ya la recorrí o ya la definí, así que la guardo como los elementos visitados prácticamente. Y después yo añado a mi cover area ORM, que es el área cubierta por esta primera hormiga, que va a ser, como les decía, puede ser la antena 1, 2, 3, la 4, la 5. Si fuera la 5, entonces el área cubierta por la antena 5 va a ir almacenada en este acumulador, ¿okay? Que va a ir incrementando cada vez que esto se vaya repitiendo. Y yo añado un incremento al contador. Si resulta que no es la primera antena que yo voy a ubicar, entonces ahora yo tengo otro criterio para definir cuál va a ser la siguiente, que no va a ser aleatorio. Y aquí voy a utilizar uno de esos factores que yo definí al principio, que se los comenté, que es el factor Q. El factor Q es un valor que me permite a mí definir si lo que yo voy a hacer es determinar una nueva posición basado en las probabilidades que yo tengo, que les mostré en la ecuación anteriormente, o si yo defino por el mejor camino disponible hasta el momento, ¿ok? El primer caso me permite a mí explorar nuevas soluciones y el segundo caso me permite a mí quedarme con la mejor solución hasta el momento. Ese equilibrio o esa variación entre cuál de las dos alternativas me permito es importante, porque si solamente recorro caminos que no he recorrido antes, mi algoritmo prácticamente va a variar aleatoriamente en soluciones, pero no me va a asegurar que estoy cerca de mi solución buena. Por otro lado, si yo siempre escojo esta otra opción, que es mantener el mejor camino, voy a quedarme siempre, todo el tiempo, permanentemente en la solución que encontré como máximo local. ¿Okay? Entonces esta variación o este valor aleatorio que va a determinar una cosa dependiendo de este factor Q es importante por eso. Por eso el factor Q puede ser cambiado, o sea, puedo ponerle 0.5 y mitad, o puedo ponerle 0.9 o 0.1 y ahí ir evaluando cómo funciona mi algoritmo. En ese caso yo voy a elegir el máximo valor disponible hasta el momento, en el fondo elijo la mejor ruta. Entonces yo tengo que buscar cuál es ese máximo. Y ese máximo yo lo busco con estas instrucciones de acá. Si esto es menor que este factor Q, entonces actualizo la heurística, que eso es para determinar qué tan buenos van a ser los siguientes elementos o las posibilidades que yo tengo más adelante. Y acá yo defino un máximo F o un máximo de mis feromonas, que yo voy a ver cuál es el que tiene la ruta que más feromonas tiene o la que más ha sido recorrida y la que hasta el momento me ha entregado mejores resultados, y lo defino en 0.
para que después en esta opción, o sea, yo recorro todas las antenas posibles, las 50 antenas, y me pregunto si la feromona entre el índice 1, que es el índice anterior que yo tenía, y I, que va a ser un valor variable, o sea, supongamos que mi primer elemento, el index 1, fuera 5, entonces aquí yo evalúo cuánto la feromona entre el 5 al 1, entre el 5 al 2, entre el 5 al 3, entre el 5 al 4, entre el 5 al 5, aunque eso realmente no existe, pero evalúo todas las posibilidades y lo multiplico por mi valor de mi heurística, ¿okay? Que yo actualicé acá con la función que ya les mostré. Entonces multiplico este valor, la feromona en la ruta y la deseabilidad o la que tan bueno es este nuevo estado, y evalúo si eso es mayor que el máximo, ese va a ser mi nuevo máximo, y si no, bueno, no. Y si lo defino así, entonces mi nuevo índice va a ser I. Donde sea que yo encontré esa mejor alternativa, yo lo guardo en el índice 2. Si no es el caso que esto sea menor que factor de Q, sino que obviamente que es mayor, entonces mi función va a ser probabilística. No me voy por el máximo, sino que voy a evaluar probabilísticamente a partir de una función similar a la que le mostré en la ecuación. Aunque aquí voy a hacer una modificación para simplificar un poco el proceso. Escribo una lista de mis feromonas que yo tengo y recorro de nuevo todas las posibilidades, todas las antenas, y voy añadiendo a ellas el índice primero y la cantidad de feromonas que yo tengo hacia cada una de esas rutas. Una vez que yo agrego todo eso, ordeno toda esa lista de mayor a menor, la que tiene mayor o menor feromona a la menor. Y aquí simplemente yo creo de nuevo un valor aleatorio, una variable aleatoria que denominé select, y aquí me sirve para definir esto que aparece acá, que en el fondo es que yo a la que tiene más feromona yo le doy más probabilidad de ser elegida. A la segunda, que le sigue en orden, también tiene mayor probabilidad pero menor que la anterior. Y así a medida que yo voy avanzando en esta lista, cada una tiene menos posibilidades de ser elegida. En el fondo acá yo voy a tender a, de forma probabilística, repito, definir cuál va a ser mi siguiente nodo. Mayor probabilidad va a tener aquel que tiene más feromonas. Va a ser en el fondo lo mismo de lo anterior, pero no es tan cerrado, porque posiblemente me dé la oportunidad o la opción de ir a un segundo nodo, o a ir a una segunda posición, a una segunda antena, que no es la mejor, pero me va a servir para evaluar una posible solución, que el algoritmo en el sistema, en el avance, va a ir determinando si es mejor o peor que el anterior, o que el mejor que tengo hasta el momento. Y después yo voy a agregar esto porque puede darse el caso de que no quiero ni el máximo, sino que me voy a una función probabilística, pero esa función probabilística puede que no tenga un buen resultado, porque supongamos que las posiciones disponibles para nuevas antenas no cumplen ni con ser el máximo ni con tener una buena probabilidad de ser escogidas, puede ser hasta cero su probabilidad. Voy a quedarme pegado en un ciclo que intenta buscar la mejor alternativa sin poder llegar en ningún momento a una buena posición, porque nunca voy a dar con ese lugar. Por eso agrego esto, que si el índice 2 que yo definí acá ya está en la lista, ya finalmente opto por definir un valor aleatorio, que ese valor aleatorio va a ser de 0 a 50 o a 49 en realidad. En caso de que no se pueda cumplir de las opciones anteriores, tengo como comodín, por así decirlo, definirlo aleatoriamente, y ahí tengo más probabilidades de que sea un índice válido. Y después de eso yo tengo que preguntarme, si el índice no está en los índices visitados anteriormente, entonces lo agrego a mi lista de índices visitados, calculo una nueva área de cobertura, aumento el contador, y aquí esta función es súper importante porque aquí yo evaporo, o en el fondo actualizo las feromonas en la ruta. Entonces esa actualización simplemente va a hacer que a las feromonas desde el índice 1 al índice 2, que son los valores que yo acabo de recorrer, van a ser iguales a lo anterior, pero por un factor de evaporación que es este valor. O sea que mi valor no vale lo de antes, sino que vale un poco menos, como que hago evaporar las feromonas del lugar. Y le añado un 1, que es el factor que yo definía, que esto igual es más o menos arbitrario. En mi caso, en mi algoritmo, porque esta es una aplicación que igual está algo modificada y algo adaptada para mi caso. Ya no es la aplicación más estrictamente formal del algoritmo, pero es válido para lo que yo quiero hacer. Entonces actualizo el valor de las feromonas en mi matriz de feromonas y defino ahora que el índice 1 ya no es el 1, sino que es el 2. Esto se va a volver a repetir, lo que va a hacer que, no sé, si yo fui primero desde mi antena 5, después a mi antena 8, después ahora voy a ir de mi antena 8 a alguna otra. Eso es lo que hago al aplicar esta instrucción de acá.
Una vez que yo termino todo eso, voy a agregar esto de acá. A mi lista de las áreas de cobertura que yo tengo, añado la que acabo de hacer. O sea, esta hormiga me dio este resultado, yo lo añado a esta lista que me va a permitir a mí ir viendo cómo va a ir evolucionando a medida que yo voy haciendo que cada nueva hormiga recorra todo el sistema. Me va a ir diciendo qué desempeño está teniendo. Aquí simplemente defino que si esa área es mayor que el máximo, que yo al principio lo definí como 0, entonces ese es mi nuevo máximo. Lo mismo con el mínimo, o sea, en el fondo lo que hago es definir o guardar, por así decirlo, en esta variable el mejor desempeño y en esta otra el peor desempeño. Lo mismo que hago una lista, cuál es la lista que mejor me dio el resultado y la lista que menos me dio el resultado. Y añado aquí también a este punto las listas mejores. Es que una nueva lista de listas en el fondo que me permiten ir viendo todas las mejores soluciones que se han ido encontrando. Si hay una mejor, la añado, y si después hay otra que no es mejor, no pasa nada, pero si encuentro una nueva mejor, voy añadiendo, ahí voy a ir permitiendo ver cuál es la mejor solución que se va encontrando paso a paso. Y finalmente aquí de nuevo vuelvo a actualizar las feromonas, pero aquí es más importante porque esto solamente se aplica para la mejor alternativa de todas. Pasan todas las hormigas, por así decirlo. Yo le aplico a mi algoritmo una actualización de las feromonas beneficiando aquella ruta que mejor me dio resultado de todas. ¿Ok? Y esa sería entonces la forma que yo tengo para aplicar este algoritmo. Aquí en este caso yo le puse 10 hormigas, ya que es bastante poco, con 20 hormigas, pero me va a servir para evaluar. Le doy play acá y aquí entonces el algoritmo empezó a funcionar. Lamentablemente una desventaja que yo encuentro en este proceso es que es relativamente lento, ya no me va a dar un resultado tan rápido, pero yo puedo editar este video para que avance rápido. Ustedes no, cuando lo hagan obviamente hagan sus ensayos. Ok, entonces ya mi algoritmo recorrió toda la solución con 20 hormigas. Y acá lo que yo voy a agregar es esto. Voy a sobreescribir todo esto de acá. Y aquí lo que yo hago es ir a graficar el área cubierta por la lista máxima, o sea, la que mejor desempeño me dio. Y con esto grafico la lista mínima, o sea, la que menos desempeño me dio. Con esto. Aquí, fíjense que aquí utilizo el min list index y acá el max list index. Evalúo esto para ver la comparación entre diferentes alternativas. Y acá se puede ver, por ejemplo, esta es la mejor opción hasta el momento y esta es la peor. Obviamente aquí se nota que hay menos áreas sin cobertura, acá hay un área muy grande sin cobertura, aquí hay mucha solapación de antenas, o sea, miren, fíjense que esta antena si yo la saco prácticamente está de más. Tengo una antena que me está abarcando áreas que ya tengo cubiertas. Y aquí no pasa eso tanto, o sea, no hay tanta, ¿cómo se puede decir?, sobrecargo de antenas en un mismo sitio. ¿Ok? Y aquí no. Entonces ahí se puede ver gráficamente cuál es el mejor resultado y este es el peor resultado. Y también quiero graficar a través de esta opción un gráfico que me va a indicar todos los desempeños de mi algoritmo. Ahora fíjense que aquí esto no tiene ni una pinta de que haya una optimización. Son prácticamente valores aleatorios y es porque mi algoritmo solamente tiene 20 hormigas. Pero si yo utilizara 100 hormigas, 200 hormigas, 300 hormigas, el resultado posiblemente sea otro. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy acá arriba donde yo definí el número de hormigas y voy a cambiar este 20 por 300. Le doy play acá y voy a volver a ejecutar mi algoritmo, pero esta vez se va a ejecutar 300 veces. O van a ser 300 las hormigas que van a recorrer buscando alguna solución. Y aquí hay que esperar. Aquí tengo entonces las 300 hormigas habiendo recorrido la solución completa, y aquí al graficar todas las soluciones que me entregaron estas 300 hormigas, se puede ver que efectivamente hay una tendencia a ascender. Igual hay mucha variabilidad, o sea, no es que esto asciende sin parar y que siempre la siguiente opción es mejor que la anterior. Eso no pasa. Ya, de hecho, la máxima ni siquiera es la última, pero sí se logra ver de que estamos acercándonos a una solución mejor, o a como que las nuevas soluciones tienden a ser mejores que todas las anteriores. Si yo pusiera 500 hormigas, posiblemente me mantendría. Yo no sé qué tan positivo podría ser aumentar esto a un valor muy alto. En realidad el tiempo igual es demasiado para obtener un resultado exhaustivo, pero efectivamente se nota que las soluciones están mejorando y que efectivamente ya
los mínimos no aparecen, no hay soluciones tan malas como las que aparecen acá y tienden como a mejorar. Entonces, bueno, eso sería como la gráfica de todos los recorridos de todas las hormigas, que en el fondo es todas las áreas de cobertura que me dan las hormigas. O la selección que hicieron las hormigas, entre comillas, la selección de antenas que se hicieron. Este sería el mejor resultado que me dio el algoritmo y este sería el peor. Y aquí otra vez se nota, por ejemplo, que claro, aquí hay muchas antenas juntas y hartas zonas sin cobertura. Y aquí esto no pasa, ¿ok? Aquí no se ven zonas tan grandes. Efectivamente que hay una zona muy grande, pero fíjense que no hay ni un punto amarillo cerca. Es porque no hay opciones disponibles para hacer una cobertura buena en esta zona. Prácticamente es inviable. Entonces me aparecen zonas efectivamente, pero es porque ya las antenas no dan más. Ahora, si yo pusiera una antena aquí, por ejemplo, en este punto sí a lo mejor abarcaría esta zona que no tengo abarcada antes, ¿ok? Entonces esto tampoco es, digamos, que la mejor solución de la vida, pero sí efectivamente se puede ver que hay alternativas mejores que otras, ¿ok? Que obviamente que estas, ¿ok? Así que eso. De esta forma entonces se puede ver la aplicación de un algoritmo de optimización por colonia de hormigas o de Ant Colony Optimization para un problema que a mí me parece igual que un poquito más cercano a lo nuestro. Ya igual yo trato de hacer eso, que aplicar temas que sí nosotros a lo mejor podríamos llegar a visualizar en algún momento futuro y no reducirlo, no sé, pues, a buscar comida, que es lo que hacen. De hecho hay simuladores como que hacen juegos como las hormigas que van para una posición y buscan comida y cosas así que, claro, didácticamente sirven. Pero aquí como que se logra apreciar eso, de que estos nombres que tienen, igual que el algoritmo genético, que son nombres de otra naturaleza, de otro campo de estudio, sin embargo, al saber cómo acomodar y cómo estructurar nuestros problemas, podemos aplicar estos métodos para solucionar estos temas del día a día en la ingeniería, ¿ok? Así que esa sería la presentación de esta otra meta heurística de la optimización por colonia de hormigas, y así que eso sería todo por esta clase. Nos estaremos viendo la siguiente, que sería el día viernes, y va a haber un cuestionario en ADECA para que lo vayan a responder, ¿ok? Así que eso sería y nos vemos la siguiente clase. Hasta entonces.